en el día de hoy. Bueno, en primera instancia nosotros en realidad no aceptamos las declaraciones que dice el ministro de Salud, en este caso el ministro Boy, de que este es un proyecto que ellos presentaron y que se ha ido dilatando. Lo primero en dilatar realmente un diálogo fueron ellos cuando nos citaron a nosotros en el mes de octubre del año pasado a una mesa de escucha que finalmente no llegó ni a mesa de escucha porque presentaron un proyecto donde ellos no escucharon la voz de todas las organizaciones sociales que estuvimos presentes ahí. En su gran mayoría de todas las organizaciones que estuvimos ahí, de las 10 que estuvieron presentes, perdón, de las 11 que estuvieron presentes, 10 manifestamos nuestro aval a que regresáramos al sistema solidario de reparto definido. Entonces, nosotros una ley de la magnitud de la Caja del Seguro Social no es una ley que tú puedes venir y presentar y finalmente ponerle términos para que esta ley sea aprobada, como ellos la querían llevar a la carrera. Aquí el presidente electo, José Raúl Mulino, lo que dijo fue de que al 31 de diciembre del año pasado esta ley tenía que estar aprobada en los 3 debates y prácticamente sancionada. La realidad le demostró de que en efecto eso no puede ser así, porque esta es una ley que estamos hablando del futuro de muchos panameños. Estamos hablando de una ley que tiene que ver con la salud del pueblo panameño y de toda esa índole. Entonces, esta es una ley que nosotros no podemos discutir a la carrera. Entiendo. Entonces, los diputados se han tomado el tiempo para discutir esto. Y dentro de la ley no solamente es el problema de las paramétricas con el aumento de la edad de jubilación, sino que aquí lo más grave de esta ley tiene que ver con las cuentas individuales. Ya de que si se lleva adelante un proyecto de cuentas individuales en el sistema de pensiones, eso sería privatizar los fondos de la institución. Entonces eso nosotros no lo podemos permitir. Y por eso esta es una ley de que en efecto tiene que tener el aval de los asegurados, que hasta el momento la ley que ellos presentaron no lo tiene. Y por eso es que los diputados están que finalmente no saben qué hacer con esa ley, con esa papa caliente que tienen, porque son conscientes de que si aprueban una ley que no tenga el aval de los asegurados y del pueblo panameño, esto puede desencadenar en manifestaciones como la que ocurrieron el año pasado en octubre, en el 2023, en octubre y noviembre, en esos meses. Okay. Entonces es una situación que se puede volver a repetir y que hay que ir con mucho cuidado. La intención nuestra no es llegar a manifestaciones de esa índole, sino de que haya una ley que prácticamente sea un consenso entre las partes y que beneficie a este caso a los asegurados del país, a los pensionados. Entonces, en esa dirección es que nosotros estamos. Don Yamir, hoy ustedes a las 4 de la tarde parten con una marcha desde la Plaza Porras en la Avenida Perú hacia la Asamblea. ¿Cuál es la intención específica de esa manifestación? Primeramente, nosotros venimos desarrollando algún tipo de manifestaciones en contra de este anteproyecto de ley 163. Hemos estado realizando piqueteos y repartiendo volantes, cosa tal de poder educar a la población el por qué nosotros nos oponemos a este proyecto de ley 163. Hemos estado dándole seguimiento en la Asamblea de Diputados y en el día de hoy estamos convocando nuevamente, porque ya hicimos una marcha en el mes de diciembre y hoy estamos convocando una marcha nuevamente, cosa tal de poder llegar a la Asamblea de Diputados
y entregar nuevamente la propuesta del movimiento social, donde nosotros estamos poniendo muy claro cuáles son nuestras propuestas. Y nuestras propuestas prácticamente entran en contradicción con la que presentó el Ejecutivo en este caso. Así que la intención de esa marcha es decirle a los diputados: tengan cuidado con lo que ustedes vayan a aprobar, porque eso nos puede meter en una situación que nadie quiere para el país. Entonces, realmente lo que nosotros buscamos es que se nos escuche, que se nos tome en cuenta, porque aquí se hizo un recorrido con los diputados en todo el país y finalmente nosotros no hemos recibido un informe de qué fue lo que manifestaron todos los ciudadanos que participaron en la consulta ciudadana que hizo la Asamblea. Entonces los diputados están hablando de que ellos tienen consenso entre ellos, entre partidos, entre bancadas, pero hasta el momento el consenso con el actor que es el dueño de la Caja del Seguro Social, que somos los asegurados, nadie ha hecho consenso con nosotros. Sí. Entonces también eso es lo que le queremos decir a los diputados, que no solamente basta con el consenso entre bancadas, entre partidos, sino también con los asegurados, que son los verdaderos dueños de la institución. Don Eduardo Gil, el Ejecutivo ha acusado a la Asamblea de estar dilatando esta discusión, de estar demorando la toma de decisión. Por un lado está esa presión para la Asamblea, por otro está esta de los movimientos sociales de estar ocultando mejor, más transparencia, de que nos digan a dónde van llegando. Falta ver si mañana realmente votan o no el primer bloque y en qué consiste esa aprobación que ellos hagan en el primer bloque. ¿Cómo usted analiza esta realidad que está viviendo la Asamblea y en qué medida eso es un peligro o no para el resto de la ciudadanía? Adelante. Bueno, buenos días todos y todas. Bueno, en concordancia con lo que ha planteado el compañero Yamil, efectivamente nosotros hemos estado en expectativa de que la comisión presente un informe detallado, o por lo menos general, sobre cuáles son las conclusiones principales que se desprenden de las consultas que se hizo a nivel nacional y en las que hubo una amplia participación de la sociedad. Cerca de 500 personas participaron de este proceso y no se tiene una conclusión sobre los ejes centrales de este proyecto de ley 163. Nosotros también tenemos que señalar que hasta ahora la Asamblea había actuado de una manera bastante consecuente y no podemos señalar que hay un proceso de dilatación. Hay un proceso complejo que no es fácil de resolver, como anteriormente se ha hecho, de hacer a tambor batiente aprobar un proyecto de esta característica, sino que la Asamblea abrió un proceso de consulta. Y este proceso que abre la Asamblea justamente porque el Ejecutivo no quiso abrir un proceso transparente. Por lo tanto, se vio el requerimiento de que la población opinara. Es un proyecto que no es de consenso, es un proyecto que es básicamente la propuesta del Ejecutivo. Entonces no está integrada la propuesta de los trabajadores principalmente. Es un proyecto que coincide en gran medida con la propuesta del sector empresarial, cerca de un 90%, 95% quizás de la propuesta empresarial está integrada en la propuesta de ley del Ejecutivo, y por lo tanto, pues ante esta circunstancia, el proceso que ha llevado la Asamblea es de consultar a la población. Ya las consultas se realizaron, pero no hay el resultado, no se ha evidenciado, por ejemplo, en los ejes centrales de este proyecto, donde se señala el problema administrativo, cómo se va a hacer las reformas en el tema del nombramiento de la junta directiva, cómo se elige al director, los poderes que puede tener el director, los contrapoderes que tiene la junta directiva. Eso no se ha puesto en conclusión de cuál ha sido la opinión mayoritaria, si la gente está de acuerdo o no. Nosotros estamos claros, a partir de lo que hemos escuchado en todas las intervenciones, que la gente rechaza los poderes que se le está dando al director, pero hay que ver de qué manera los diputados integran esta opinión popular. En los otros ejes, como efectivamente se ha planteado, el tema de las medidas paramétricas es un tema que afecta a gran parte de los trabajadores en términos generales, pero hay algunos que los afecta más, sobre todo los que viven o trabajan en actividades de alto riesgo laboral,
o los que tienen ingresos muy bajos, son los que más van a resentir el aumento de la edad de jubilación, al igual que las mujeres. Sin embargo, ese no es el mayor problema del proyecto de ley. Es un problema grande, pero no es el mayor problema. El mayor problema que tiene el proyecto 163 es las cuentas individuales o la individualización del sistema, que arrojaría pensiones de miseria a la población con unas tasas de reemplazo muy bajas. Es decir, la gente se pensionaría con montos que no alcanzan para sobrevivir dignamente, y por lo tanto esa es la mayor afectación. Y la otra parte de este elemento es la posibilidad de darle a la empresa privada la administración de las contribuciones de los trabajadores en materia de seguridad social. En todos los países donde este modelo se ha aplicado ha sido un total fracaso para los trabajadores y para el Estado, no para los empresarios vinculados al sector financiero, que se han hecho de grandes fortunas a raíz de este modelo. Y por eso entendemos que de una u otra manera existe un alto interés del sector financiero panameño, incluso no panameño, internacional, en que esta reforma pase, cueste lo que cueste. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que poner los intereses panameños, o del pueblo panameño, por encima de los intereses económicos de ciertos grupos. Y en ese sentido, yo creo que los diputados están llamados a responder concretamente cuál es su opinión frente a este modelo de cuentas individuales, sobre la transferencia de los recursos al sector privado, sobre los poderes del director, sobre la conformación de la junta directiva, sobre los controles del poder dentro de la administración de la Caja de Seguro Social para impedir el clientelismo y la corrupción, y también sobre las mejoras en el sistema de salud y la protección de los trabajadores de riesgo profesional. Sobre nada de eso se han pronunciado concretamente. Todo el debate se ha dirimido hacia el tema de las medidas paramétricas. Y otra cosa que creo que es muy importante resaltar: yo he escuchado a algunos diputados decir que la única propuesta que tiene sustento económico es la del sector ejecutivo, y eso es completamente falso. Las organizaciones sindicales, CONATO, la CONUSI, han presentado una proyección actuarial, una evaluación actuarial que la realizó ni siquiera las organizaciones, la realizó la Organización Internacional del Trabajo, con un modelo que lleva décadas en funcionamiento y que ha arrojado resultados mucho más precisos que los que ha presentado el Ejecutivo, con un mayor rigor técnico, con una proyección actuarial de largo plazo y que demuestra justamente la sostenibilidad de nuestra propuesta. Sí. El problema es que los diputados no han querido que las organizaciones sindicales hagan la presentación de esta evaluación actuarial. Don Eduardo, justamente esa era la siguiente pregunta, que se la hago a usted y también a Yamir, ¿no? También se la hago a Yamir Córdoba. Es que le refresque a la memoria de los oyentes de Radio Hogar de dónde saldría el dinero si no se aumenta la edad de jubilación, si no se aumentan las cuotas patronales, de dónde saldría el dinero para garantizar que la Caja del Seguro Social, el programa del IBM, tenga salud en los próximos 50, 60 años. ¿Cómo lo harían? ¿De dónde sale el fondo? Es la pregunta que les tengo a ambos. Adelante, don Eduardo. Bueno, nosotros presentamos una batería de propuestas, cerca de 12 medidas, porque no se trata solamente de unificar los fondos en un modelo solidario de beneficio definido, sino hay que producir rentabilidad en diferentes elementos. Por ejemplo, mejorar la rentabilidad de los fondos de la Caja de Seguro Social, recuperar la evasión y la elusión de cuotas. También hay una aportación del Estado que efectivamente se debe hacer y se debe comprometer, porque hay un presupuesto general del Estado que tiene que definir prioridades. El problema es que Panamá es uno de los países que menos aporta desde el Estado hacia la seguridad social. La seguridad social es un derecho humano y es además una estrategia económica para garantizar un modelo más igualitario. Nosotros tenemos una economía profundamente desigual que cada vez concentra más riqueza en los que más tienen y genera condiciones de pobreza en la gran mayoría de la población. Esta brecha de desigualdad se sigue aumentando y llega a un punto en el que es insostenible un modelo económico con esas características, y eso genera estallidos sociales constantes, como ya han ocurrido en muchos países del continente. Entonces, una estrategia para contener justamente esas explosiones constantes y recurrentes, que también tienen repercusión económica y política, es justamente invertir en seguridad social. Es lo que han hecho los países desarrollados, con la excepción de Estados Unidos. Pero la mayoría de los países desarrollados... Se le ha ido el audio a don Eduardo. Como una estrategia social. Y por lo tanto hay una necesidad de invertir. Y nosotros estamos planteando de que esa inversión...
Está pasando algo con su audio, don Eduardo. Entiendo que, que la inversión venga del Estado, es lo que... no sé si eso es lo que quiso decir. Es una combinación, es una combinación de 12 medidas. 12. Dentro de una de esas medidas está el incremento de las aportaciones del Estado, que está justamente contemplado en el proyecto 163. En el proyecto 163 se propone un aumento en las aportaciones del Estado por $1.000 millones. Nosotros estamos proponiendo incluso de que esas medidas sean paulatinas, no sean inmediatas, sino que tengan un proceso de crecimiento hasta llegar a un 2% del Producto Interno Bruto. Actualmente, para ciencia y tecnología, por ejemplo, el Estado destina cerca del 1% según un proyecto aprobado el año pasado. El año pasado se aprobó un proyecto en el cual el Estado se compromete en aportar el 1% del Producto Interno Bruto a ciencia y tecnología en el CENACYT. Por lo tanto, la propuesta de que invierta 2% en seguridad social, al igual que el 7% en educación, por ejemplo, no son medidas descabelladas. Lo que hay que mejorar justamente la recaudación, evitar, reducir la evasión fiscal, que el gran problema de Panamá es que tiene a pesar de que tiene una tasa muy baja de recaudación fiscal, es decir, impuestos muy bajos para los que más ganan, aparte de eso, hay una gran tasa de evasión y elusión de cuotas que según los economistas llega a $11.000 millones por año. Es decir, prácticamente la cantidad duplica lo que requiere la Caja de Seguro Social para salvar su modelo solidario de pensiones. Entonces, esas son cosas que no se están integrando en la fórmula. La recuperación de la evasión fiscal, incluso mejorar con tasas de impuestos. Por ejemplo, aquí las empresas multinacionales están exoneradas básicamente de impuestos. Nosotros estamos proponiendo de que esas empresas sean tasadas con impuestos similares al de cualquier otra empresa, que no existe esa exoneración de impuestos a las empresas multinacionales y que esos impuestos vayan directamente a la Caja de Seguro Social. Es decir, nosotros tenemos un respaldo actuarial de las propuestas con las corridas que incluso ha hecho el sistema de OIT para Hilo Pensiones, que es el que se llama el modelo, en el cual se establecen estas proyecciones actuariales de largo plazo y que demuestran que es posible sostener un sistema solidario con estas variables. Don Yamir Córdoba coincide con este planteamiento de Eduardo Gil. Estamos hablando de la misma propuesta, ¿es una sola, don Yamir? Adelante. Los movimientos sociales hemos estado conversando entre nosotros y hemos tratado de unificar en lo más posible nuestra propuesta. En lo que menciona el compañero Gil, por lo menos él dice del 2% del Producto Interno Bruto del país, eso llevarlo progresivamente al 2034. O sea, no es que va a entrar de una vez, sino que llevarlo progresivamente hasta que se pueda lanzar en el 2024 el 2%. Y después de allí mantener ese 2% por el resto de los años. Miren, nosotros estuvimos sentados con la OIT, con un psiconato, y estuvimos analizando algunas de las corridas y propuestas, como bien lo dijo el compañero, que efectuó OIT. Y si se unifican en primera instancia los sistemas, el que se tiene hoy, el mixto, con el sistema definido, eso a nosotros nos da, por lo menos, nos da recursos económicos para pagar las pensiones hasta el 2038. Y de ahí en adelante ir tomando todas las medidas que nosotros habían mencionado al compañero, cosa tal de que el programa de pensiones vaya recuperándose económicamente. Lo que pasa es que aquí en el 2005 le cortaron todos los recursos al programa de pensiones de reparto definido y por eso el programa entró en colapso. Si usted ve cualquier programa en este país que usted le quite los recursos y solamente extrae de ese programa recursos, va a llegar un momento que los recursos se van a agotar. Entiendo. Entonces eso se hizo con intención de que en efecto el programa de reparto definido colapsara, y es la situación donde hoy en día nos tienen. Entonces todo esto nosotros lo podemos llevar adelante. Por lo menos en el país se están desarrollando proyectos de infraestructura
de envergadura, por lo menos el cuarto puente. La Caja del Seguro Social puede financiar, ayuda a resolver un problema en el país, y también la Caja del Seguro Social comienza a recaudar fondos. Se está hablando de hacer un tren, por lo menos de Chiriquí a Panamá, y viceversa, y allí también la Caja del Seguro Social puede invertir. Se está, por lo menos la Caja del Seguro Social, una inversión segura en ¿cómo te digo?, en residencias que pueden adquirir los asegurados, y ahí nosotros vamos a tener una cartera de 30, 40 años que va a estar alimentándose permanentemente con recursos, porque eso es lo que hoy en día financian los bancos. Entonces la Caja del Seguro Social puede invertir, porque hay un recurso tangible que va a estar ahí, que va a ser la garantía, y prácticamente en caso tal de que no se pueda cumplir con las obligaciones que la adquiere, por lo menos la Caja del Seguro Social tiene garantizada su inversión. Gracias. Así que todo esto a nosotros nos puede llevar a alimentar de recursos a la institución, en este caso. Vamos a hacer nada más un espacio para Rubén, que ya tiene algo de lo que el presidente ha hablado en la conferencia de prensa de los jueves, y volvemos enseguida con ustedes. Adelante, Rubén, ¿qué es lo que tiene desde el presidente de la República? Adelante. Bueno, sorpresivamente el presidente modificó la dinámica de la conferencia de prensa, anunciando de inicio que solo se iba a tocar el tema de la Caja de Seguro Social, y que iba a pasarle la palabra al ministro Felipe Chapman, que es quien habla en este momento. Pero antes de darle la palabra al ministro de Economía y Finanzas, el presidente prácticamente le dio lectura a un pronunciamiento que hizo contundente, bastante fuerte, con respecto al tema de la Caja de Seguro Social, y dirigido a los diputados de la Asamblea Nacional. Resúmelo. Dice que no existe, palabras más, palabras menos, de lo que pude anotar, que no existe en agenda un tema más importante que el tema de las reformas a la Caja de Seguro Social. Dijo que el director de la Caja de Seguro Social y el ministro de Salud estuvieron horas en reuniones improductivas en la comisión. Esto cuestionando un poco el letargo o la dilatación, la demora en la que se encuentra el proyecto de reformas a la Caja de Seguro Social. Dice, no he tenido oportunidad, dice el presidente de la República, de ver propuestas y corridas. Las propuestas requieren de sustento, no es hacer listas de supermercado. Así dijo, en referencia a las propuestas de modificación que han presentado los diputados de la Asamblea. No pienso, ojo, dice el presidente, no pienso en la reelección ni en el populismo electorero. No voy a pagar rescate por el secuestro en el que se encuentra el proyecto de ley. Y los invito a que seamos responsables. La verdad que un pronunciamiento bastante contundente. Percibí, de lo que pude ver en la cara del presidente, que estaba bastante molesto al momento de emitir este pronunciamiento. Acto seguido le pasó la palabra al ministro de Economía y Finanzas, que en estos momentos está explicando las consecuencias de demorar la aprobación de las reformas a la Caja de Seguro Social. El presidente también manifestó que la otra semana no va a tener conferencia de prensa, porque el lunes viaja a Suiza a la conferencia en Davos, al Foro Mundial. Posteriormente estará en Italia por 3 días en una visita oficial, y el próximo sábado tendrá una audiencia privada con el Papa Francisco. Eso es lo que ha acontecido. En estos momentos está hablando el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman. Nos vamos a encontrar con el señor presidente por allá, parece. Ojalá nos lo topemos ahí en la vía del Popolo. Así mismo. Don Eduardo Gil y Yamir Córdoba, este resumen que ha hecho Rubén de las palabras del presidente, no tenemos los detalles de lo que está diciendo Felipe Chapman, lo tendremos a mediodía en el noticiero de Radio Hogar Informa. Pero esto que nos ha resumido Rubén, ¿qué impresión les causa a priori? Sí, porque no tenemos tampoco las palabras en directo. Adelante, don Yamir y Eduardo, le escuchamos. Empecemos por Eduardo, adelante. Bueno, esta no es nada sorprendente o nuevo. Las características del presidente, me parece que intenta delegar en la Asamblea Nacional una irresponsabilidad primaria que él cometió. Las organizaciones sociales, desde el primer momento que nos reunimos con el presidente en julio del año pasado, le señalamos que era necesario establecer un proceso de diálogo que lograra consensos esenciales para luego, en base a esos consensos, estructurar un proyecto que llegara con la mayoría de acuerdos posibles, y de esa manera facilitar que la Asamblea Nacional pudiera establecer modificaciones mínimas sobre los consensos generales
que ya hubiéramos tenido entre el sector empresarial, los trabajadores y el Ejecutivo. El presidente se negó rotundamente a esto y quiso imponer un proyecto de ley que tiene solamente la visión del sector empresarial y que intentó incluso madrugarlo a través de un sistema de sesiones extraordinarias al 31 de diciembre, aprovechando que la población estaba en condiciones, en esa dinámica que plantean los meses de noviembre y diciembre. Esa acción del presidente no funcionó, y no funcionó porque sí debemos decir que la actuación de los diputados fue responsable en no permitir un madrugonazo como el que intentó el presidente de la República. Entonces que no, a estas alturas no se puede continuar con el discurso descalificativo. Y por el otro lado, hay una muestra bastante de ignorancia del proceso, porque lo que el presidente, no sé si es ignorancia o pretende hacer pasar por ignorancia, lo que él ha planteado es que él no ha visto las corridas, pero las propuestas de los sectores no se tratan de una lista de deseo. Tienen una propuesta mucho más sustentada técnicamente que la que presentó Dinomón, porque las propuestas de Dinomón se basan en una base de datos completamente deficiente, con una cantidad de errores. No se ajustan al rigor de los principales organismos internacionales de evaluación actuarial. No cuenta con el rigor científico y no se puede hacer una proyección de escenario porque todo está en un formato que no se puede mover y que el propio director se niega a entregar los códigos para poder hacer una corrida actuarial en el momento y poder introducir incluso nuevas variables. Sin embargo, el proyecto, las propuestas de corridas actuariales que han presentado los sectores cuenta con un sistema rigurosamente depurado, que es el que tiene la OIT, porque depuró la base de datos de la Caja de Seguro Social, pero además tiene una serie de instrumentos actuariales que cumplen con todo el rigor de los estándares internacionales y que además proyecta escenarios. Entonces, si el presidente no se ha tomado el tiempo de verificar, yo no sé si él entiende lo que es una corrida actuarial, porque entiendo que su profesión no es de economista, pero en todo caso hay una vasta información disponible para poder entender las propuestas que estamos presentando nosotros como sectores sociales. Sí. Entonces, realmente creo que este desafío nuevo y constante que el presidente hace hacia la Asamblea en tratar de controlar un órgano completamente independiente muestra un poco un grado de irresponsabilidad, porque el retraso que ha tenido la aprobación de este proyecto recae principalmente en el Ejecutivo, que no hizo el proceso como debió haberse hecho para ahorrar tiempo. Se supone que el diálogo no quería diálogo porque era pérdida de tiempo. Todo lo que ha pasado ha sido pérdida de tiempo por no haber hecho el diálogo. Y hay que recordar que en el 2005 se hizo algo similar. Se aprobó la ley 17, estallido social por un mes, se aprueba la ley 23 que suspende por 3 meses la ley 17 para finalmente llegar en diciembre a la ley 51, que es una ley totalmente deficiente, producto de que no se empezó con un diálogo. O sea, de todo modo, en este país, si las cosas no se hacen bien, habrá un estallido social, es una matemática simple, y después del estallido social se va a tener que establecer una mesa de diálogo. Entonces lo que estamos haciendo ahora es perder el tiempo si no se establece realmente un proceso genuino y transparente de diálogo donde podamos nosotros presentar cuál es el sustento económico y actuarial de nuestra propuesta, porque aparentemente el presidente todavía no ha escuchado o no le han presentado lo que nosotros hemos realizado con el apoyo técnico de la OIT. Yamir Córdoba. Bueno, miren, en realidad la situación que tenemos hoy con la reforma a la Caja del Seguro Social fue creada desde el Ejecutivo, porque el primero en descalificar el diálogo social entre las partes, llámese en este caso gobierno, empresarios y trabajadores, fue el mismo Ejecutivo, porque ellos primero comenzaron a atacar los diálogos, incluso insinuando que los diálogos no sirven para nada. Y por eso fue que entonces a los sectores sociales, incluso a los empresarios, nos llamaron a la presidencia, donde ellos impusieron una metodología. Y ellos pensaron que de esa forma podían imponer su proyecto de ley, que para nosotros ya este proyecto de ley 163 ya estaba
conformado al momento que nos llamaron a esa mesa de escucha. Entonces pensaron que lo podían imponer porque el mismo Mulino en reiteradas ocasiones, él habla de que él tiene un caudal político y él piensa que como él ganó las elecciones, y dice él en su mente que él tiene un caudal político que en efecto no es de él, sino que fue un caudal que le prestaron para que él pudiera hoy ocupar la silla presidencial, él pensó que de esa manera lo podía imponer. Y por eso manda su proyecto, impone fecha, término para que esto sea aprobado y ahora se estrella con la realidad. Se ha perdido tiempo precioso desde el año pasado a esta época de que en efecto pudiéramos estar sentados en una mesa discutiendo todas las propuestas. Entonces, aparte de eso, también descalifican de que aquí más nadie tiene corrida, más nadie tiene un estudio científico, técnico, sino que solamente es la propuesta del Ejecutivo. Los diputados también aquí han denunciado en efecto de que ellos han pedido la data de cómo el gobierno ha hecho todas esas corridas, cómo ha hecho eso, y finalmente ni a ellos se les ha querido entregar esto. Entonces ellos no pueden imponer por la fuerza. Mulino podrá estar enojado, podrá estar como él quiera, pero si las cosas no se hacen bien, ténganlo por seguro que estos van a ser los resultados que se van a cosechar. Sí. Porque vuelvo y lo repito, esto es una ley muy sensible para el pueblo panameño. Entonces también esta no es una ley de que va a salvar el sistema financiero, como ellos ya lo han dicho. Esta es una ley que fue creada, esta fue una institución que fue creada para garantizar pensiones después que los trabajadores ya tengamos nuestra edad productiva prácticamente completa, y también para garantizar salud. Esta ley o esta institución no fue creada para salvar ningún sistema financiero de ningún país. Claro. Entonces también ellos tienen que ubicarse en los contextos que son, porque si ellos ven la institución de la óptica de ellos empresarial, como ya lo ha dicho, que el gobierno de él es un gobierno proempresarial, entonces se va a chocar con la realidad y se va a chocar con un grupo de panameños que no vamos a aceptar eso. Y que finalmente, si ellos nos quieren imponer una ley que no está de acuerdo a los intereses de los asegurados, ténganlo por seguro de que aquí va a haber un 2022 y un 2023 nuevamente en las calles. Claro. Que no es lo que estamos buscando, pero finalmente sí requerimos que se atienda a esto con la seriedad que esto requiere. Gracias a don Yamir Córdoba y a Eduardo Gil por su tiempo, por su disposición y por estar siempre documentados para compartir con la audiencia de Zona 8, Tertulias y más aquí en Radio Hogar.